Ana, no se te escucha. Estaba silenciada. No lo Sí, veo. buenas noches, Ana. Buenas noches. Eh, ¿Tú sí me ves bien? No, no veo nada, veo negro. De pronto Yo darle la veo, vuelta a la cámara. pero yo veo negro es tu cámara. Sí, Sí, señora. y yo la tengo prendida. Ahí. ¿Me ves bien? No, lo veo negro. Un momento entonces. Ahí. ¿No? Nada. Mm, mm. Tan raro. Pero fíjate que yo por la página de Facebook, si nos vemos los dos, sino que tú estás muy cerca a la cámara. Sí, sí, sí. Mm, A ver, pues si nos ven a los dos, no sé si nosotros nos veamos o no, pero No hay ningún desde que nos inconveniente. vean a los dos no hay problema. Sí, Desde que los señora. demás nos vean. Dime. Mm, mm. Qué raro. O sea, me sigo viendo, no me veo, mejor dicho. O usted me ve negra. Pues la pantalla negra. O sea, desde mi celular yo te veo la pantalla negra, Ana, Yo pero igual. en el Facebook te veo normal, sino que te veo como que muy pegada hacia la pantalla. Bueno, esperemos a ver que vayan transcurriendo estos minuticos y se conectan las demás personas. Sí, señora. No, porque si se deja. Las personas que están conectadas nos pueden confirmar si en la pantalla nos están viendo a los dos, en imagen a los dos.
Ana, ¿le podrías colocar subtítulos? Señor. Ana. Subtítulos, no sé. A las 7 en punto estamos empezando. Acá estamos haciendo como pruebas. Mira lo que dice el señor Rodrigo, que te ves muy encima de la cámara, Ana. Ahí está mejor, porque no estoy viendo los comentarios. No, señora, aléjate un poco más de la... Eso. Pon como el computador y apoyando el... Ahí se ve mejor. Ahí nos están viendo a los tres. Por favor, nos confirman en los comentarios. Yo estoy viendo a Ana María, estoy viendo a alguien más, a la... Me imagino que debe ser Andrea, la invitada y me estoy viendo yo. súper. Ana, retírate un poquito más de la cámara porque estás demasiado cerca. Recuerda siempre alejarte un poco más porque estás demasiado cerca. Ahí no estoy lejos, yo estoy lejos. No sé por qué entonces me está enfocando tanto. Ahí, Tiene como en muy buena medio. resolución. Ahí bien. Sí, señora. Ah, en 3 minuticos y nos iniciamos. Perfecto.
En 3 minuticos empezamos. Démosle espacio a otras personas a ver si se conectan más. Bueno, vamos a empezar entonces. Muy buenas noches para todos. Nos confirman, por favor, si nos escuchan. Bienvenidos a Extra Procesal, Historias con Justicia. Este es un espacio creado con el fin de contar historias, narrar experiencias de quienes afrontamos un proceso jurídico. Y no solo desde la perspectiva del abogado, sino, y lo más interesante, desde la perspectiva del cliente o de su círculo familiar cercano. Porque un proceso jurídico, como toda situación o proceso que podemos afrontar en la vida, es supremamente retador, nos expone a diferentes sensaciones, emociones, y se hace indispensable que contemos con herramientas para poder afrontar todas estas situaciones que pueden generarse a partir de eh, un proceso o una experiencia como esta, en la cual pues el resultado es incierto, porque nada más incierto que un proceso jurídico, en la cual de pronto nos vemos sometidos a un desgaste de tiempo, de dinero y a enfrentamientos con la contraparte o con la parte o persona que está en oposición a nuestros intereses. Entonces, la idea de esto, desde en mi campo profesional, siempre ha rondado la eh, idea realmente de que temas como la salud mental, la prevención, son súper importantes, son supremamente importantes y es necesario abordarlos con la importancia que se requiere. Así que la idea de esto es poder contar la perspectiva que tenemos, lo repito, los abogados, los clientes, su círculo familiar cercano, porque vamos a abordar casos reales. Nada mejor que hablar de normas para los abogados, pero para los no abogados, a partir de experiencias y de cómo se afrontan este tipo de situaciones que a veces pueden ser muy dramáticas, pueden implicar afectaciones emocionales graves o grandes, pero sobre todo
poder contar también con un acompañamiento profesional, con expertos en salud mental y emocional que nos den o nos brinden herramientas y opiniones claves para afrontar este tipo de situaciones. Así que muchas gracias a todos por estar aquí conectados. Y entonces, ya he explicado cuál es el objetivo de Extraprocesal, Historias con Justicia, vamos a iniciar dándole la bienvenida a nuestros invitados. En primer lugar, tenemos al psicólogo Giovanni Vidal. Él es egresado de la Universidad Uniminuto, tiene amplia experiencia en el sector privado, así que nos va a poder brindar una opinión muy informada acerca de esa perspectiva que tienen los empleadores en el sector privado y darnos recomendaciones tanto para clientes para particulares, como para empresas o empleadores acerca de medidas que podemos tomar en casos como los que vamos a narrar a continuación. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, Ana María, y muchísimas gracias por invitarme a este espacio, el cual va a ser demasiado beneficioso, como ya lo comentaste, tanto para las empresas y particulares y personas que han sido empleadas. Vamos a abordar desde la perspectiva organizacional, también vamos a tocar temas de salud mental. Vamos a hablar un poco también de el rol que cumple la familia dentro de estas alteraciones que hay cuando una persona queda incapacitada por invalidez. Entonces son bastantes temas los que vamos a abordar y espero que sea de gran ayuda. Muchas gracias. Estaba tratando de contactar con nuestra otra invitada que se desconectó un momento, pero mientras ella va ingresando, pues les voy contando un poco. Nuestra invitada se llama Andrea. Ella es familiar de uno de nuestros casos, el primer caso con el que vamos a empezar este espacio. Andrea, como hija de la persona pues, que se vio inmersa en este proceso, nos va a contar la perspectiva que tiene ella como familiar, los retos a los que se vieron sometidos de pronto emocionalmente. Y por supuesto, también lo que ella personalmente, no solo pues como desde la perspectiva de su madre, sino también lo que ella como familiar vivió y atravesó a partir de este proceso. Entonces, Andrea nos va a estar acompañando allá. Creo que sí, ¿no? Buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches, Ana, muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Te agradezco mucho el espacio. Vamos a empezar entonces a contar el caso en general que nos ocupa el día de hoy. Nuestra historia de hoy es la historia de la señora Alicia. La señora Alicia es una de mis primeras clientes. Me encuentro asesorándola hace aproximadamente unos 7 años. Ella, a lo largo de de esta historia que les vamos a contar, atravesó en realidad por 5 procesos jurídicos que ya vamos a ver y a describir cada uno de ellos en qué consistió y cuáles son pues como esas herramientas emocionales y jurídicas que vamos a ir conociendo integralmente a partir de esta narración. Entonces, lo primero pues que debemos saber de la señora Alicia es que es una mujer sumamente trabajadora, es una persona que se desempeñaba en una institución educativa como auxiliar de oficios varios. Como auxiliar de oficios varios desempeñaba labores de aseo, labores de apoyo en cocina, ¿cierto? Labores también de planchado y en general tareas muy manuales. Por supuesto, debido a estas funciones laborales, la carga física y ergonómica que ella manejaba era bastante alta. Es una persona pues que tiene que estar haciendo uso generalmente de sus extremidades superiores, de sus brazos, de sus manos, de sus hombros, en ángulos no muy confortables, siempre con manejo de cargas o con agarres o pinzas que por usarse o por estar en uso de forma prolongada podían generar o pueden generar con el tiempo afectaciones osteomusculares. Y por supuesto también pues movimientos repetitivos y pues en general sensaciones que le iban
produciendo algunos síntomas y que a lo largo de 10 años de trabajo continuo en estas mismas tareas generaron unos diagnósticos osteomusculares de los brazos, los hombros y las manos. A consecuencia de esto, entonces, de todas estas posturas forzadas, sumado a una jornada laboral extensa y extenuante, se produjo una serie de síntomas como adormecimiento, dolor, dificultad para movilidad de las manos, para hacer fuerza, para levantar, eh, y en general pues para todo lo que implica el movimiento de sus manos y brazos. Y debido a esto pues ella tuvo que acudir a citas médicas, ¿cierto? La fueron incapacitando cada vez de manera más prolongada porque estos diagnósticos tienden a agravarse o a cronificarse con el tiempo. Sucedió pues que cuando esto ocurre, a la señora realmente empezamos a verificarle que la empresa no le hacía exámenes ocupacionales, es decir, esos exámenes médicos en los cuales verifican pues que sí sea apta para el desarrollo o el desempeño de las funciones para las cuales está contratada. Sumado a eso, no recibía una capacitación porque la empresa adquirió máquinas o adquirió herramientas de trabajo que pretendían alivianar un poco esa carga, que automatizaban parte del proceso, por ejemplo, el proceso de planchado o el proceso de lavado, pero como a ella nunca la capacitaron, ella siguió haciéndolo todo de forma muy manual. Y allí fueron 5 años más de exposición o sobreexposición injustificada a tareas que podían haberse alivianado con una correcta capacitación en el uso de herramientas de trabajo. Entonces, debido a ello, pues la señora Alicia continuó aumentando su sintomatología y las incapacidades aumentaron. Aumentaron hasta un punto en que superó los 180 días y ya se determinó entonces que tenían que iniciar un proceso de calificación de origen. ¿Qué es un proceso de calificación de origen? Es un proceso donde le van a determinar si ella, si esos diagnósticos tienen un origen en el trabajo, es decir, por todas estas funciones que estábamos comentando, o si tienen un origen común relacionado pues con que todos en algún momento vamos perdiendo la elasticidad de nuestros músculos o de nuestros huesos y entonces se nos van desgastando esos músculos y huesos y pues son por el paso del tiempo o por actividades físicas que realizamos externas como deportes o por antecedentes genéticos como diabetes o por fumar, ¿cierto? Por diferentes factores. A raíz de esto, entonces, como aumentaron esas incapacidades, las personas cuando están incapacitadas, pues entregan al personal de seguridad y salud en el trabajo, entregan al personal de nómina o entregan al personal de gestión humana esas incapacidades donde hay unos códigos de diagnóstico y si uno ingresa a internet, pues va a saber cuál es ese diagnóstico. Eso es historia clínica. La historia clínica es un documento reservado, en principio, ¿cierto? O sea, solamente tiene derecho a acceder a él el paciente, el médico tratante, mientras está tratando al paciente, y a quienes les dé acceso ese paciente. Entonces, cuando yo como trabajador comparto con mi empleador una incapacidad médica que contiene unos códigos de diagnóstico, le estoy dando algo de información reservada a mi empleador. Y sucedió que estas personas no fueron cuidadosas ni respetuosas de esa reserva de la historia clínica y empezaron a divulgarla acompañada de comentarios acerca de que ponían en duda la veracidad de los síntomas que describía la señora Alicia. Entonces ponían en sospecha que fuera real, hacían comentarios como, esta persona se está haciendo incapacitar, se está haciendo la enferma, eso no es tan grave, no tendría por qué estar faltando al trabajo. Y en realidad se desconoce la intención, pero se divulgó de tal forma que sus compañeros de trabajo que desempeñaban funciones similares, pues al verse, digamos, sobrecargadas, porque al estar la señora Alicia no disponible, pues no contrataron a alguien que la reemplazara, sino que esas funciones se repartieron entre las personas que ya estaban contratadas y desempeñaban las demás funciones. Y eso generó que la señora Alicia entonces se viera juzgada, se viera rechazada, se viera cuestionada y sintiera que la estaban persiguiendo, hostigando, acosando y maltratando. Entonces, a partir de
de todo esto es cuando inicio yo, porque empieza ese proceso de calificación de origen para determinar de qué tipo era esa enfermedad o esos diagnósticos, si de origen común o de origen laboral, pero a la par iban pasando todas estas situaciones que estaban afectando, por supuesto, eh, la emocionalidad y la salud mental de la señora Alicia. Entonces, a partir de esto, me gustaría conversar un poco con Andrea, quien conoció pues de primera mano toda esta situación, y preguntarte, Andrea, tú como familiar de la señora Alicia, que pues la acompañaban en sus procedimientos y en los trámites de todo este recorrido, ¿qué nos puedes contar acerca de este proceso que vivió tu mamá y cuáles fueron esas alteraciones emocionales que ella empezó a vivir a partir de este trato y este mal manejo que le dio la empresa a su caso? Sí, Ana, o sea, fue una situación difícil porque, como tú lo dijiste, fueron muchos años en la empresa, dando pues como lo mejor de ella. Cuando ya se vio enferma, fue demasiado cuestionada, hostigada, entonces eso trajo consecuencias de que ella ya lloraba demasiado, se sentía pues como aburrida en cierta forma de tener que ir a un trabajo donde no le hablaban porque pues hasta las compañeras de trabajo dejaron de hablarle porque el decir de ellos era que ella no tenía nada. A consecuencia de esto, ella empezó a llorar demasiado, a no tener sueño, pues un sueño reconfortante, sino que dormía por pocos periodos y esto la llevó a tener trastorno del sueño y a tener que empezar con psicología. Como la situación nunca mejoró y su salud menos, porque cada día era más deteriorada y ella queriendo estar bien, pero no era posible. Y la empresa en vez de tener un apoyo, pues por ejemplo la psicóloga la llamaba y en vez de escucharla o algo, estaba más interesada en que le compartiera su historia clínica. Entonces era como el sentir que tenía que volver a un lugar donde iba a siempre estar rechazada. Eso también le dio como, no sé, episodios como de persecución, de escuchar como voces, entonces fue remitida a psiquiatría por el acoso que ellos hacían sobre ella, ella verse tan limitada en sus cosas, de tenerla que ayudar en muchas cosas que ella hacía sola, entonces como familia también afectaba demasiado, porque es ver a alguien que está sufriendo y no tiene los recursos cómo ayudarla, o sea, no tienes cómo decirle, vamos, esto va a mejorar porque el diagnóstico de ella es que no va a mejorar, que tiene que aprender a convivir con esto y que eso le va a ir deteriorando muchas otras cosas. Y pues ahí cuando ya entras tú y nos ayudas, también era como tener esa mano amiga donde uno la llamaba y le decía, está pasando esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Porque realmente uno desconoce totalmente el tema. Muchas gracias, Andrea, por esa intervención. A partir de esto, pues ya que tocamos esos temas emocionales, me gustaría, Giovanni, que nos comentaras desde tu perspectiva como psicólogo, cuáles son esos elementos que debería tener en cuenta un empleador para actuar cuando un trabajador presenta un caso de salud como el de la señora Alicia. Se nos desconectó. Hola. Andrea está conectada. Sí, Entonces sí fue él, se le desconectó. Esperemos un momentico, pero bueno, mientras tanto, pues continuemos con la historia. Ahorita él nos comentará desde esa perspectiva que tiene de esas alteraciones emocionales que nos vas contando. Em, se le salió efectivamente.
Listo. Bueno, entonces, cuando yo ingreso a acompañar el proceso de la señora Alicia, estábamos justamente en un punto a un punto de iniciar la calificación de origen. Para la calificación de origen, que es como les comentaba, ese proceso en el que se determina, pues, si la enfermedad o los diagnósticos en estudio son de origen común o laboral, lo primero o el primer insumo que debemos tener es algo que se llama análisis de puesto de trabajo o estudio de puesto de trabajo. Este es un documento técnico elaborado o más bien costeado económicamente por el empleador y lo deben realizar profesionales en seguridad y salud en el trabajo con énfasis en, pues, con énfasis en lo que se vaya a estudiar, ¿cierto? En el riesgo que se vaya a estudiar. Para el caso concreto, por ejemplo, de la señora Alicia, como eran diagnósticos osteomusculares, pues tenía que ser un énfasis en todo el tema de movimientos, ángulos, ¿cierto? Ángulos de movimiento, de disconfort, manejo de cargas. Entonces, si la señora se desempeñaba cargando unas herramientas de trabajo de tal distancia a tal distancia, cuánto pesaban esas herramientas. Esto es un documento muy técnico. Entonces, realmente lo primero que verifiqué yo cuando inicié con el proceso, fue que habían enviado un documento, un estudio, un análisis de puesto de trabajo que no se correspondía a la realidad del caso. ¿Por qué? Porque la señora, como les había comentado, desempeñaba tareas de oficios varios, cargaba pesos, estaba en ángulos de disconfort, tenía que levantar la mano para limpiar, pues como era una institución educativa, muchísimos ventanales, tenía que planchar muchos manteles, togas, muchas cosas al día o semanalmente, en una forma, pues en una carga alta, pero el análisis de puesto de trabajo lo hicieron con una reubicación que le hacen a la señora, donde, claro, sus funciones eran mensajería, recibir correspondencia, sacar ganchos, grapar documentos, ¿cierto? Algo que había surgido a partir de unas recomendaciones laborales, porque ella pues ya no se podía desempeñar con la misma carga física, pero ellos aprovecharon esta reubicación para asimismo diseñar un estudio de puesto de trabajo que no se correspondía con la realidad y por supuesto al llegar a las entidades calificadoras y ellos observar este análisis de puesto de trabajo, claro que iban a determinar que no tenía nada que ver las funciones, supuestamente, con los diagnósticos que estaban en estudio. Entonces, de allí, como el primer acto de mala fe que también observamos, y bueno, pues esto generó, claro, un gran malestar, una gran frustración, rabia, por supuesto, en la señora Alicia, por la deshonestidad, por la deslealtad. Entonces, bueno, pues precisamente para continuar con ese asunto de las alteraciones emocionales, ya que está con nosotros nuevamente Giovanni, quisiéramos preguntarte desde tu perspectiva como psicólogo y pues, tu amplia experiencia en el sector privado, nos gustaría conocer cuáles serían esas recomendaciones o eso que uno esperaría que un empleador cumpliera eh, para tratar casos como el de la señora Alicia, donde se empiezan sus trabajadores a presentar diagnósticos o temas de salud. Bueno, Ana, muchísimas gracias, pero acá antes de darles como las recomendaciones y eso, debemos hacer o retomar la información que nos compartió usted y que nos compartió también Andrea. La empresa en el proceso que inició con la señora Alicia cometió algunos errores que pues son bastante graves, como la divulgación de la historia clínica. Como ustedes saben, sí, como ustedes saben, la historia clínica es un documento privado, el cual no puede ser divulgado, sino solamente bajo autorización previa desde el paciente. La historia clínica está amparado en la Constitución colombiana como este documento que solamente puede ser utilizado en casos excepcionales. También Ana comentaba sobre que en la empresa no se implementaron pausas activas adecuadas para evitar que a la señora Alicia, pues ella
con el tiempo presentara ese tipo de deterioro osteomuscular. También debemos entender que las pausas activas se deben hacer durante la jornada laboral y se entienden como recesos laborales en donde realizamos pausas, bien sean físicas de estiramiento o mentales, pues para asimismo prevenir cualquier tipo de enfermedad laboral. Al igual, las pausas activas están también contempladas en la Constitución colombiana con la ley 1355 del año 2009, en cuanto que fue que se realizó la implementación. También notamos que la empresa no tuvo capacitación para el puesto de trabajo de la señora Alicia. Si la empresa contaba con la tecnificación adecuada o con las máquinas las cuales evitaran que la señora pues sufriera algún tipo de lesión, estaba en la obligación de darle capacitación en la tecnificación de sus funciones. También Ana comentó que no hubo exámenes médicos periódicos. Los exámenes médicos periódicos son sumamente importantes y los exámenes se deben de realizar, o los exámenes médicos ocupacionales se deben de realizar al preingreso. Hay unos que son periódicos y los de egreso, todos son obligatorios y deben realizarse para evaluar la salud del trabajador o contratista y así y así identificar riesgos de enfermedades laborales. La responsabilidad de estos exámenes recae directamente en el empleador, ¿cierto? Entonces debemos tener nosotros en cuenta esto. También los exámenes médicos laborales nos sirven para evaluar la actitud del trabajador y detectar y monitorear los riesgos de exposición a los cuales está frecuentemente realizando o está expuesto. Y también nos ayuda a garantizar un ambiente laboral seguro. Ana María, no sé si de pronto dentro de la historia o dentro de este caso la ARL tuvo alguna vinculación. Bueno, aquí creo que es conveniente enlazar o continuar pues con el relato que estábamos haciendo de que la empresa pues había fraudulentamente aportado un análisis de puesto de trabajo que no correspondía a las funciones que realmente desempeñaba la señora Alicia cuando empezó con la sintomatología. Entonces, en primera oportunidad, la EPS, que fue la que calificó, se percató de eso. La ARL no calificó en primera oportunidad, calificó fue la EPS. Entonces la EPS se percató de eso y le dijo, envíenos por favor el análisis de puesto de trabajo de las funciones que tengan que ver pues, con el análisis osteomuscular y con las funciones a las que ya estaba expuesta antes de la reubicación. Y en ese momento fue cuando entré yo. Creo que ahí hay un elemento muy importante porque pudimos hacer la visita con la señora Alicia, exigimos que la persona que fuera a hacer la simulación de las funciones, porque se hizo función por función, la medición de ángulos, ¿cierto? Todo esto, que se hiciera con una persona de características físicas similares a ella. Entonces, estatura promedio similar, peso similar, para que todo esto nos ayudara o le ayudara al profesional que estaba realizando ese análisis de puesto de trabajo a dar una información más fidedigna. Y esto llegara pues de manera real, lo más real posible, a los calificadores. Entonces, los diagnósticos eran 4 en estudio, todos relacionados, como les decía, con manos, brazos y hombros y codos. Y esos diagnósticos fueron calificados de origen laboral todos en primera oportunidad por la EPS. La ARL en que intervino simplemente para impugnar, para manifestar inconformidad frente a esta calificación. Y este caso pues finalmente escaló hasta la Junta Nacional. La Junta Nacional lamentablemente
indicó que era de origen común porque se confundió. O sea, yo diría que la empresa finalmente sí logró su objetivo porque estaban los dos análisis en el expediente y a pesar de que interpusimos tutela para pedir pues que analizaran integralmente el expediente y que vieran que había otro análisis de puesto de trabajo, no accedieron y el diagnóstico o los diagnósticos en estudio quedaron como de origen común todos. Entonces la ARL realmente no tuvo mayor intervención, pero fue porque esos diagnósticos quedaron como de origen común. Entonces, en teoría, la ARL pues tendría allí obligaciones de asesoría que cumplir, ¿cierto? Sí, 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 porque otra falla que se puede ver, o no sé si de pronto en el conocimiento que tengas del expediente de la señora, a partir de qué fecha fue ella afiliada a la ARL, porque como sabes que la ARL es la administradora de los riesgos laborales y la función principal de ella es velar por la salud y la protección y la atención de las enfermedades laborales y de los accidentes que hayan dentro de cada empresa. Ana, o sea, el objetivo principal de esto, de la ARL, es recuperar la salud del trabajador y su capacidad laboral mediante las evaluaciones y terapias. O sea, la empresa como que cometió bastantes errores con la señora Alicia. Bueno, dentro de esta empresa hubo un comité de convivencia laboral para evitar como el bullying, como para que hubiese para que hubiese un mejor ambiente laboral. Realmente sí tenían el comité conformado, pero sucede pues que la señora Alicia en verdad pues fue su voluntad nunca acudir a él, nunca interponer una denuncia por acoso laboral, eh, pero el comité sí estaba activo. Ya que brindaran capacitaciones y demás a los trabajadores, esa es otra cosa. O sea, en realidad la empresa sí tenía afiliada a la señora Alicia y a su personal a la ARL. En eso sí, pues por lo menos tenían cobertura. Pero lo cierto es que ya en la implementación, en las medidas, pues que en la práctica, o sea, más allá de la forma, más allá de la formalidad de tener una afiliación y pagar una cotización, que se implementaran medidas para evitar que se concretaran estas enfermedades o que ocurriera un accidente de trabajo, no se tenían. Entonces, capacitaciones no habían, como le decimos, exámenes ocupacionales no había, tampoco pausas activas. Digamos que a partir del proceso de la señora Alicia, por lo menos podemos abonar que la empresa sí le quedó una lección aprendida y a partir de allí sí empezaron a implementar capacitaciones, pausas activas y estas otras actividades que hacen parte del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Digamos que es una lección aprendida, pero realmente a la señora Alicia, digamos que le tocó sufrir los estragos de la falta de prevención, que es precisamente lo que tratamos acá de inculcar, que no se puede permitir, que no debemos pasar por alto, tanto empresas como trabajadores, pues porque finalmente el sistema lo construimos todos. Y también es parte del objetivo de este espacio, es que conozcamos Espacio. nuestros derechos, también Ujú. conozcamos nuestros deberes y obligaciones, porque son vidas los que están en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, pues realmente no, el comité sí estaba, pero las capacitaciones, las campañas, la promoción y prevención, evidentemente no, porque desde sus directivos se veía que no, efectivamente no lo tenían interiorizado, no tenían ni la voluntad ni la capacitación para respetar por lo menos la reserva del estrés clínico. Pero mira, Ana María, que hubiese sido muy bueno que la señora Alicia hubiese puesto en conocimiento el acoso que ella estaba sufriendo o todo ese tipo de situaciones para ella generaron alteraciones nerviosas o alteraciones emocionales comentadas por Andrea. Pues más adelante vamos a hablar un poco de ellas, pero para que nos quede muy claro, el comité de convivencia
laboral dentro de la empresa. Es un órgano que tiene bastante importancia, lo cual nos ayuda, o el propósito de este es prevenir y resolver el acoso laboral mediante la promoción de un ambiente sano, el cual esté sano. Ese está integrado también el comité por parte de representantes de los trabajadores y del empleador. Pues las funciones básicas de este comité es recibir y atender quejas, tramitarlas, escucharlas de manera individual, y así prevenir que en un futuro se lleve a cabo el acoso laboral. También el comité de convivencia laboral, tengamos en cuenta que sirve para promover el diálogo y facilitar la resolución de conflictos que hay entre las dos partes, tanto por parte de los empleadores como de los empleados. También nos ayuda a manejar una sala convivencia y dar seguimiento a los compromisos que se hayan adquirido en reuniones por ambas partes. Y por último, también comunica los resultados e informa a la alta dirección de las gestiones de los casos resueltos y no resueltos. Entonces, por favor, tengamos en cuenta que cuando presentemos o tengamos algún tipo de inconveniente con algún compañero o con algún funcionario de nuestra empresa, pues debemos acudir al comité de convivencia laboral. También pues hay que hacer como esa diferencia entre lo que es el acoso laboral y la exigencia laboral, ¿o no, Ana María? Sí, por supuesto, porque una de las excepciones pues de lo que se califica como acoso laboral es la normal exigencia del cumplimiento de obligaciones o de deberes, pero es que también tiene que ver la forma. Una cosa es que a mí me digan, por favor cumpla sus obligaciones, o está llegando tarde, o cumplamos con el reglamento interno de trabajo, o que me den directrices para cumplir estas funciones, ¿cierto? Que me digan, por favor, en la mañana haga esto y en la tarde haga esto, para lo cual está facultada el empleador y pues sus delegados, que son nuestros jefes o supervisores. Y otra cosa muy distinta es que en público me ridiculicen o me digan que yo no sirvo para nada o que no le sirvo a la compañía. Y de hecho, en el caso de la señora Alicia, pasó y fue, creo que el único momento en que pensamos en activar el comité de convivencia laboral, y se dio específicamente porque en alguna de las oportunidades en que las incapacidades cesaron, ella pues se reincorporó a la compañía, tenían que capacitarla para un cargo nuevo, la capacitaron para ese cargo nuevo que era el tema de como la fotocopiadora, ¿cierto? De la institución, que pues permitía que no tuviera esas cargas tan pesadas. Y resulta que yo personalmente tuve que hacer algo que creo que nunca en mi vida profesional lo había experimentado, ni se ha vuelto a repetir y ojalá no pase, y es ser testigo de un acto de hostigamiento, de un acto de maltrato por parte de una colega, lamentablemente tengo que decirlo, que era la abogada de esta institución, en la cual trató supremamente mal a la señora Alicia, los ánimos se exaltaron, quedamos con pruebas de ello porque también fue vía correo electrónico. Hubo amenazas de iniciarle proceso disciplinario eh, porque sí, porque no iba y compartía su historia clínica cuando estaba incapacitada. Entonces, pues yo le decía, pero ¿cómo puede cometer una persona una falta estando incapacitada? O sea, si la persona no viene a trabajar, ¿cómo puede cometer una falta disciplinaria? ¿Por qué la va a llamar usted a descargos? Ah, porque la señora lleva básicamente tantos años haciéndose incapacitar. Y yo, qué pena, pero ella no se hace incapacitar, porque el que determina si la incapacitan o no es el médico tratante. Pues tú no vas al médico y dices, por favor, me da ya mismo una incapacidad y el médico te va a hacer caso. Eso no es así.
Y pues advertí de una vez que esto era un acto de hostigamiento, que era un acto de maltrato, que no se podía permitir. Le señalé a esta persona pues que no era justo, no era adecuado y no era legal. Y finalmente, no, pues cuando ya se había decidido interponer la queja, esta persona salió de la compañía. No sabemos si como una forma de prevenir, pues que ya había escalado mucho el conflicto, había pruebas muy claras, entonces finalmente por eso nunca se activó el comité de convivencia laboral. Pero sí sucedió de esta manera. Entonces, bueno, Bien, eh, a partir de esto también la empresa inició un proceso de solicitud ante el Ministerio del Trabajo para terminarle el contrato laboral a la señora Alicia. Otro factor más, otro estresor más, porque entonces imagínate tú incapacitado, ya maltratado, ya te dicen que no sirves, ya te dicen que, o sea, te gritan delante de todo el mundo, te ridiculizan, tienes un dolor todos los días, sientes que no eres capaz de realizar las mismas funciones laborales y extralaborales y finalmente pues te quieren dejar sin trabajo. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi pensión? Y todos estos factores estresores pues eh, componían, digamos, una situación bastante delicada para la señora Alicia. Y en ese momento, pues, afortunadamente logramos defendernos, mostrándole al ministerio las pruebas del acoso laboral, las pruebas de que, pues, la empresa era la que no había tenido nunca voluntad de reubicar a la señora o de por lo menos reubicarla, capacitarle, darle el respeto que ella se merecía y la voluntad de reincorporación. Que creo que sí hay empresas que han avanzado mucho en eso y que pueden mostrar que sí es posible adaptar un puesto de trabajo para una persona que tenga unas condiciones de salud o que esté en un tratamiento, porque también existe quien se puede recuperar. Pero finalmente el ministerio no les autorizó esa terminación del contrato. Sin embargo, fue, como les digo, un factor estresor más, un motivo más de angustia para la señora Alicia. Y en este punto, pues sí me gustaría escuchar, por ejemplo, a Giovanni acerca de estos factores, pues como eh, cómo diferenciar cuando de pronto un síntoma ya supera o ya sobrepasa lo que consideramos normal, cuando acudir de pronto a unas urgencias, cuando ya el sometimiento a estos factores estresores pues pueden generar diagnósticos crónicos o generar crisis pues que requieran atención inmediata. bueno, Ana, perfecto. Eh, retomando lo que comentó Andrea al inicio de los síntomas que la señora Alicia tuvo o los que ya presentó, que fueron las alteraciones como sueños, trastornos, también tuvo, ¿cómo se llama? Tuvo también una ansiedad, llanto, ¿cierto? También tuvo o presentó depresión. Entonces, pues para todo esto debemos empezar pues haciendo una introducción a qué son las alteraciones del sistema nervioso. Para nosotros empezar con esto debemos entender que los psicólogos, enfermeras y psiquiatras estamos regidos por el manual diagnóstico de los trastornos de enfermedades mentales o el DSM en su versión quinta del año 2012, perdón, del año 2022. Esto es una guía de referencia que clasifica y describe los trastornos emocionales y mentales. Es utilizada por los profesionales de salud, como ya nombré anteriormente, y lo cual este manual nos ayuda a que todos manejemos el criterio bajo un solo diagnóstico. Entonces, las alteraciones del sistema nervioso se refieren a las alteraciones leves que implican un deterioro significativo en las funciones mentales como son la memoria, la atención, el lenguaje, la cognición
y se originan, y esto también origina una disfunción en los procesos psicológicos, biológicos de cada una de las personas. También abordan trastornos del neurodesarrollo que afectan las habilidades motoras y cognitivas y de la comunicación, ¿cierto? No sé si de pronto Ana tenga alguna pregunta sobre este apartado o alguno de los asistentes. Pues me parecería como importante, como si se puede mencionar algunos signos de alarma o de alerta, como lo denominan ustedes Bueno, clínicamente, para, clínicamente, ajá, sí. eh, para cada una de las enfermedades o para cada uno de las alteraciones que la señora presentó. La depresión, ¿qué es? La depresión es un trastorno mental grave que afecta la forma en que piensa, siente y actúa una persona. Es un estado de ánimo persistente de tristeza y melancolía, acompañado de pérdida de interés o el placer de realizar las actividades que le agradaban a ella. Lo que Andrea comentaba, que la señora ya no quería ir a su trabajo después de este tanto tiempo. Los síntomas pueden variar desde leves a graves y van emocionales como son tristeza intensa, desesperanza, inutilidad, culpa y ponerse muy irritable o tener ataques de ansiedad, ¿cierto? También pueden haber síntomas conductuales como lo que es el aislamiento social, la pérdida del apetito y del sueño, puede ser en dos, insomnio o presentar periodos de sueños bastante extensos. Fatiga y falta de energía. También presenta síntomas cognitivos como son la dificultad de concentrarse, la toma de decisiones, pensamientos recurrentes. Ese tipo de pensamientos recurrentes van enfocados hacia el suicidio o atentar contra su propia integridad. El médico tratante, o sea, inicialmente la señora Alicia tuvo que tener consulta con medicina general. De medicina general fue enviada a la EPS, en donde en la EPS tuvo que haber sido tratada por una psicóloga clínica, en donde le hiciera una evaluación adecuada, pues para poder identificar estos síntomas o signos de alerta mediante una evaluación psicológica. Y por último, y si es necesario, hacer la remisión a psiquiatría, en donde el psiquiatra es la persona que le puede formular algún tipo de antidepresivo o medicamentos. No sé si Andrea tiene conocimiento de si su mami pasó por alguno de estos o por los tres profesionales. Sí, ella pasó por todos los tres profesionales. Sí, señora. También es médica, todavía es medicada por psiquiatría. Ujú. Tuvo episodios muy fuertes donde, pues como tú lo decías, quería morirse. Eh, Nunca atentó contra su vida, pero sí estuvo en sus pensamientos. Sí, señor. Todavía toma antidepresivos y medicamentos para poder dormir. Eh, Disculpen ahí, en el momento le han bajado un poquito la dosis por el hecho de que está muy medicada y que estos medicamentos son muy fuertes y toma pues varios de ellos. Sí, señora. Es que los medicamentos psiquiátricos lo que hacen es que generalmente afectan
directamente el sistema nervioso central, pues bajándole un poco a sus reacciones que normales. Lo que nosotros bajamos es perdón, el psiquiatra lo que intenta es como que ella no esté como tan despierta, digámoslo así, en ese término coloquial, sino que la señora esté un poco más calmada, un poco más somnolienta. No sé si de pronto que la señora Alicia está en estos instantes así, o es que o, o ella reacciona así al tomar el medicamento. O sea, se los bajaron por el hecho de que los estaba tomando y no seguía sin poder conciliar el sueño. Fuera de Ujú. eso le dio como un tic, digo yo, que es como no controlar los nervios de la cara, entonces se veía como que una parte era como paralizada. Y otra es que llegó a pues como de lo medicada que estaba, no medía los peligros, o sea, se iba con ella y ella iba cruzando la calle sin mirar si venía un vehículo o si el semáforo estaba en rojo, ella simplemente cruzaba, entonces uno tenía que cogerle y decirle, mira que no podíamos cruzar porque se tiró, y ella es como, entonces empezaron a bajárselos porque eh, pues la psiquiatra me dijo que era por el tema de estar tan medicada. Sí, señora. Bien. También Andrea nos comentó que la señora sufrió desde ansiedad, ¿cierto? Sí, Sí, mucha. señora. Muchísimas veces. Y esos ataques de ansiedad, ¿cómo los tomaban ustedes, o ella, cuál era que la reacción de ella ante esa ansiedad? Llorar mucho, eh, pero no era un llanto pues que te sientas y lloras, no, era un llanto como cuando estás desesperado, te paras, te sientas, pide ayuda, y el decir que tenía una angustia que nada se lo quitaba, y esto pues también se le iba como intensificando al son de que, por ejemplo, la empresa, como lo dijo Ana ahorita, le manda un comunicado donde le dice que le va a terminar el contrato, donde también ha tenido que luchar con médicos en cierta parte muy inhumanos, que pues había uno que le decía, pues que usted así puede elaborar, y ella le decía, ¿cómo si yo ya no tengo agarre y mi trabajo es con agarre? Pero cualquier cosa puedes hacer. Hubo uno que, por ejemplo, la psicóloga me decía mucho, tenés que ayudarla a que salga, a que se organice, a que ella haga las cosas que hacía antes. Entonces a mí se me ocurrió la idea de maquillarle una vez las uñas, y llegó a una cita y el médico lo que le dijo, pero si vos te maquillar las uñas puedes trabajar. Entonces, mira que cuando uno hacía algo como para sacarla de ahí, había alguien que volvía y la hundía. Entonces Sí, eso era una situación como de verdad muy difícil, tanto para ella como para nosotros como familia. sí, aquí este tipo de alteraciones nerviosas no solamente afectan a la paciente, sino también a su entorno familiar. Esto es bastante duro. Más adelante vamos a hablar de lo que es las afectaciones que tiene de pronto el cuidar a una persona con este tipo de alteraciones. Andrea, me imagino que es la cuidadora primaria, ¿cierto? Sí, Perfecto. Bueno, muchísimas gracias pues por esa información. De todos modos, pues vamos a continuar hablando de las otras enfermedades que también se le diagnosticaron a la señora, como fue el trastorno del sueño. El trastorno del sueño se manifiesta como una de las dificultades para iniciar o mantener el sueño de buena calidad. Cuando una persona no duerme bien, pues presenta fatiga, tiene que somnolencia diurna, irritabilidad
y en casos crónicos dificultades para funcionar en la vida diaria y de pronto tienen un mayor riesgo de sufrir cualquier otro tipo de enfermedad mental o trastorno mental. Las características y los signos psicológicos de el insomnio es pues la dificultad que persiste para mantener o conciliar el sueño. De esto también es la fatiga, la somnolencia diurna, es una de las consecuencias más comunes de que una persona que no duerme bien, entonces siente cansancio durante el día, los cambios de humor, pues por la falta que de sueño. Por último, también Andrea nos comentó que la señora sufrió de paranoia, que es una forma de pensamiento que implica una desconfianza y recelo, este, re- recelo y persistente hacia los demás. De pronto no tenía un fundamento real en donde la persona cree que todos tienen intenciones hostiles o dañinas en su contra. No sé si de pronto la señora Alicia presentaba ese tipo de situaciones en su hogar, Andrea. Eh, pues con nosotros no. De pronto el tema de que, pero a veces la entiendo, porque sí, cuando estaba en el ambiente pues laboral, sus Sí, sí. compañeras de trabajo no eran las más simpáticas. Ujú. Entonces, en un tiempo empezaron a llamar y a preguntar cómo estás, cómo se siente. Entonces ella llegó a un punto que ya ni les contestaba, porque ella decía, quieren es investigar cómo estoy para ir a contar. Entonces era como también esa desconfianza. Genial, genial. Entonces, por eso es que sufrió de la paranoia. No sé si Ana de pronto tenga alguna otra pregunta para Andrea, o vamos a continuar con otra intervención. No, pues realmente muchas gracias por la participación y Giovanni, muchas gracias pues, por como esos signos de alerta, esa definición y caracterización de algunas de las alteraciones emocionales que se pueden presentar pues a partir de situaciones como las que hemos contado. Mm, creo que realmente ya vamos viendo cómo todos estos procesos, fueron como 5 procesos, como les decía, la calificación de origen, el tema de acoso laboral, la autorización para despedirla ante el ministerio, pues generaron, digamos, toda una exacerbación de sintomatología a nivel emocional. Y bueno, pues como familia es complicado afrontar estas situaciones porque pues para nadie es agradable ver el maltrato y lo que eso produce en su madre o en una persona que queremos. Entonces, listo, pues para que vayamos concluyendo y, y contándoles pues que finalmente por lo menos obtuvimos un poco de justicia como es el eslogan de nuestro espacio. Esta historia, digamos que tiene un final o un continuará un poco más satisfactorio, porque una vez culminados pues estos procesos, ya cuando el ministerio le niega la autorización a la empresa para terminar el contrato de trabajo a la señora Alicia, coincide que iniciamos el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, que es cuando los calificadores nos determinan un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, que si es del 50% más, da lugar a una pensión de invalidez. Y en el caso de la señora Alicia, resulta que pues ella había trabajado bastantes años en la empresa, pero en realidad si ella no se pensionaba por invalidez, iba a ser muy improbable que lograra pensionarse por vejez, porque anteriormente no había tenido empleadores que le cotizaran. Entonces, era otro factor estresor. Pero finalmente, digamos que por lo menos la calificación de pérdida de capacidad laboral no es agradable ver que es alta, pues porque todos quisiéramos antes que fuera una persona muy funcional, que se recuperara, pero realmente la calificación incluyó también los diagnósticos por temas emocionales
Y pues esto elevó el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Y en realidad, más que los osteomusculares, fueron los diagnósticos a nivel de psiquiatría y de psicología que terminaron por aumentar ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral y determinar que ella tuviera derecho a una pensión de invalidez. Entonces, cuando ya nos salió el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, cuando ya nos salió en definitiva la pensión de invalidez, creo que todos lloramos de felicidad porque culminó entonces este proceso. Y bueno, pues eso es lo que, digamos, de cierta manera reivindicó los derechos de la señora Alicia. Ella en este momento pues está acompañada de su familia, rodeada, por lo menos no tiene que levantarse a cumplir esas obligaciones con gente que la trata de esa manera, con hostilidad, ¿cierto? Por lo menos un poco de ese factor estresor ha desaparecido por ese lado. Em, Me gustaría, Giovanni, pues que nos contaras un poco, o Paula primero, pues, que nos contaras si esos eh, factores o esas emociones que tú, ya no la señora Alicia, sino tú como familiar o como cuidador primario, tuviste al afrontar todo este proceso desde tu perspectiva. A ver, como cuidador, a veces, pues a veces somos como olvidados y se enfocan pues como en la persona que está con su problema pues de salud como era el de mi mamá, pero pues a veces, qué pesar y todo, pero sentía rabia, el hecho de tener que ir a una cita, a la otra, ver cómo como madre también cumplir, ver dónde dejaba al niño o cómo lo recibía o cómo se me cruzaba una cita con las cosas de mi hijo. Y pues somos dos hermanos, pero el otro es hombre, yo soy, y siempre estas causas recaen más sobre las que somos hijas mujeres. Y yo soy única, entonces siempre es cómo yo solucionar eso o cómo encontrar un apoyo en un familiar que me pudiera reemplazar en algo, pero es desgastante también verla llorar, decir que quiere ser la misma cuando no se puede. También es duro ver porque todavía se ve, todavía se está viviendo, porque ella recibió su pensión y en cierta forma es un descanso para ella. Y más que recibir el dinero, pienso que es el hecho de que ella diga yo no tengo que volver allá. Eh, pero sí tengo que convivir con lo que es ver que la salud de ella se deteriora cada día más y es algo que no se va a detener y que el dolor a veces es insoportable y no hay medicamento que se lo quite y uno no puede hacer nada por eso. Gracias, Paula. Pues en ese sentido, Giovanni, nos gustaría que desde tu ámbito de conocimiento nos compartieras algunas recomendaciones para Paula y pues para todos los cuidadores primarios que se ven enfrentados a este tipo de situaciones. Obviamente aquí vemos que el rol de género, pues las mujeres siempre tenemos un poquito más de esa obligación y es muy común afrontar situaciones como la que nos describes. El cuidado. De todos modos, son dos hermanos y deberían compartir el cuidado de su señora madre, porque ella pues necesita atención pues, prácticamente casi todo el día. De todos modos, debemos dar una definición de lo que es un cuidador primario. El cuidador primario es esa persona que asume la responsabilidad y la mayor parte del cuidado y apoyo a la persona que tiene la dificultad para ser autosuficiente. En este caso, Paula, Andrea, que es la que tiene esta responsabilidad, ya sea pues por una enfermedad o discapacidad o ya sea que por una edad avanzada. Este rol tiene muchísima responsabilidad. También el rol de cuidador primario afecta
a la persona que lo ejerce, porque lo que también hace es que la aleja de su entorno social, que de sus actividades y de cierto bienestar que la persona tenía antes de asumir esta responsabilidad. Paula, ¿usted de pronto ha tenido apoyo o ha tratado de buscar una ayuda psicológica, bien sea presencial o por líneas de atención que de pronto haya en la ciudad de Medellín? La verdad no, No, no. pero sí deberías buscarlo porque también necesitas liberar emociones negativas, tensiones, estrés. ¿Cómo haces como para lidiar con ese tipo de emociones? No, o sea, es como le dijera, no, hay momentos en que uno colapsa y llora, otras veces es el genio y, pues un mal genio y lo pagan las personas que menos tienen que ver con la situación. Y por ahora, pues la situación me ha cambiado un poco porque un familiar cercano me ha colaborado mucho y entonces esa carga ya es compartida. Sí, señor. Entonces ya no me siento como tan cargada porque otra de las cosas es que, por ejemplo, mi mamá tiene una cita a las 9 de la mañana y yo no puedo decir, ah, sí, se la atienden a las 9, a las 10 estamos saliendo, a las 12 estoy en mi casa, no, porque Mm, de ahí hay que ir a que le transcriban la fórmula, a que le ordenen los medicamentos o a que le ordenen un examen, entonces puedo estar llegando a la casa a las 2, 3 de la tarde. Entonces eso desgasta demasiado. Entonces ahora sentir que esa carga es compartida, sí me da un poco de como de tranquilidad. sí, señora. Bien. Y lo que comentaba ahora, Andrea, una de las implicaciones de ser cuidador primario es porque también ella está presentando o este presenta un desgaste físico, emocional, también que por la sobrecarga, también esto que le genera estrés y lo que hace es que este estrés detona, pues, como nos comentó, con personas que no tienen nada que ver o con su círculo familiar. De todos modos, sí, Andrea, como una recomendación que busque de pronto actividades para en las cuales usted se sienta bien. Deporte, de pronto una actividad recreacional, escuché que se tiene un niño, realizar actividades que usted que la distraigan de ese rol asumido. Sí, la verdad es que pues mi hijo practica el fútbol, entonces el hecho de llevarlo a entrenar o de compartir un partido con él lo hace salir a uno por un momento pues como de estar pensando en la situación que se vive con la mamá. Sí, señora. Bueno, de todos modos, recuerda, no sé, en la Secretaría de Salud de la localidad, municipio o lo que haya alrededor de donde vives, hay líneas de atención psicológicas en donde no hay necesidad ni siquiera de dar un nombre, sino que solamente esta línea lo que hace es que nos escucha y nos sirve para desahogarnos, como para liberar tensión, en donde si vas a llorar, vas a decir lo que tengas que decir, no va a haber ni una crítica, no va a haber un juzgamiento. Por favor, tenlo también en cuenta y si puedes o tienes la posibilidad de pagar una consulta psicológica, no con la EPS, ¿por qué? En las EPS son solamente 10-15 minutos en los cuales el psicólogo no tiene el tiempo suficiente para abrir una historia clínica y esté al menos eh, eh, interesarse por el caso que lleva, que la
persona. Por eso muchas veces los psicólogos de las EPS no son como tan efectivos, precisamente que por la premura desde el tiempo que ellos manejan. Ana. Bueno, muchas gracias. Vamos cerrando. Em, Creo que, bueno, pues mientras vamos dando como unas conclusiones finales, si, si quieren hacer preguntas o algún comentario, pues pueden hacerlo aquí por escrito. Quisiera agradecer mucho a Paula y a Giovanni por el acompañamiento, por contarnos tu historia, por abrirnos, pues, abrirte a contarnos tu experiencia, de tu perspectiva y la de tu madre. Tú sabes que yo quiero mucho a la señora Alicia, que nos enfrentamos, pues, digamos que a una cantidad de procesos, a un orangután de emociones. Por acá decían en un comentario, eh, a la institucionalidad, a la falta de empatía. Día a día, pues estamos desenvolviéndonos nosotros en nuestros campos profesionales con personas y con situaciones que desconocemos. Y la invitación realmente es a que nos preocupemos un poco más por esa empatía, por tener esa asertividad en la comunicación, a quitarnos un poco el estigma frente a las personas que padecen alguna enfermedad. Entonces, que estas personas no pueden lucir bien, que no pueden estar organizadas, que no pueden tener uñas pintadas, porque es absurdo. Es absurdo condenar a una persona que ya está sufriendo suficientes dolores emocionales o físicos a que también entonces tenga que verse así y lucirlo así ante el mundo para que le creamos. Y justamente a partir de ese estigma es que surge todo esto. Entonces, tener respeto hacia el otro, tener empatía desde el campo profesional, desde lo personal. Les comentaba pues el tema de la colega, o sea, realmente yo quedé muy sorprendida y muy decepcionada de pensar como una persona joven, porque digamos éramos en ese momento de edades similares, puede tratar así a alguien que podría ser su mamá, ¿cierto? O sea, era impresionante. Y creo que si lo hubieran, luego llegó una abogada, por ejemplo, que era muchísimo más amable, respetuosa y no, pues creo que no, eso no impedía que cumpliera sus funciones y que le estuviera cumpliendo a la empresa que la estaba empleando, pero es simplemente un tema de respeto y de asertividad en la comunicación y de entender que en algún momento todos vamos a enfermar, porque somos seres humanos que tendemos a envejecer y el solo proceso de envejecimiento y la exposición a riesgos y a factores laborales y a factores comunes, a los mismos deportes que practicamos, o el simple hecho de estar sentada en una silla mucho tiempo, ya es un factor que nos puede enfermar y que a lo largo del tiempo nos va a enfermar. Entonces, recordar que en algún momento todos vamos a estar en esa posición. Mm, Me encanta pues concluir con esto, decirles que la idea de este espacio es justamente eh, contar historias desde la perspectiva no solo del abogado, pues no solo desde la norma, como ven, yo también desarrollé una emocionalidad, también me vi enfrentada a cómo manejar pues esas situaciones de injusticia, de estrés, porque son muchos años para obtener un resultado, y también desde la perspectiva del familiar o del mismo cliente. Entonces, bueno, en otra Ana, oportunidad también nos eh, veremos. Sí, hola. Señora, sí. dinos. Pues otra cosa que, ay, perdón, Tranquila, tranquila. que pues como que me marcó mucho tanto a ella como a mí, es el hecho de que ella no es una persona muy preparada en el hecho de los estudios y ver cómo la empresa trató de que ella firmara un documento donde decía que ella había entrado enferma a la empresa aprovechándose del desconocimiento que ella tenía pues como en letras y eso me pareció como tan duro y tan injusto. Sí, realmente esa es una parte de la historia. Lo que me gustaba de la señora Alicia es que cada que ella podía se lo recalcaba a la persona de seguridad y salud en el trabajo. En cada reunión a ella nunca se le olvidó y siempre se lo dijo. Usted me va a poner a firmar ese documento y ese documento y
Si no estoy mal, ahí fue cuando empezó realmente mi contacto con ella, mi asesoría. Y de ahí la importancia de contar con ese acompañamiento, ¿cierto? Pues las personas que de pronto no tengan recursos económicos también cuentan con los consultores jurídicos de las universidades, allá hay estudiantes, hay, están guiados por abogados, pues por personas con experiencia, pero siempre tratar de hacerse asesorar desde lo jurídico y desde lo emocional o mental. Por acá tenemos unos comentarios. Mm, Desde el ejercicio judicial se pueden abanderar causas como estas. Empatizar desde lo profesional es indispensable para tejer sociedad. De hecho, hay muchos jueces que en sus providencias, en sus sentencias, eh, recalcan esa parte que de pronto a veces en la redacción pues como que nos quedamos solo en las normas, en los derechos, pero sacan, digamos, un poco esa parte emocional, esa parte humana para recordar que más allá de la norma, la función de nosotros como abogados, desde nuestros distintos roles, litigantes, jueces, personal perteneciente a instituciones prestadoras de servicios o del Estado, entidades estatales, nuestra función siempre es servir a la comunidad y servir a la persona. Traducirle esas normas, traducirle ese lenguaje jurídico para que sea entendible y comprensible para ellos. Y ese también pues es la idea de este espacio. Entonces, desde nuestros roles, reitero, abogados, médicos, psicólogos, psiquiatras, a quien más hemos mencionado acá, personal de seguridad y salud en el trabajo, siempre recordar que lo más importante es lo humano, es recuperar la salud de la persona, más allá de cualquier otra circunstancia. Claro, una empresa tiene que cumplir obligaciones, tiene que afiliar una ARL, pero el trasfondo de todo es evitar que esa persona se enferme o que se accidente o que eh, el ejercicio de sus funciones se convierta en un factor que le destruya o que le dificulte la vida en condiciones dignas. Muy buena charla, sigan adelante presentando todas esas historias de las cuales aprendemos mucho. Muchas gracias, de verdad, súper agradecida. Giovanni, nos gustaría pues que nos dejaras tus datos de contacto para asesorías empresariales o asesorías personales también, asesorías no, ¿cómo se llama? Consultas, Bueno, Ana, consultas, las consultas clínicas. sí, serían asesorías solamente virtuales, pues porque no resido actualmente en la ciudad de Medellín. Pues para las personas que estén interesadas, el número de contacto es el 322-3070-116. Me escriben al WhatsApp y con mucho gusto pues se les podría asesorar. De todos modos, Ana, pues muchísimas gracias a ti pues por habernos invitado, a Andrea pues por haber compartido parte que de su historia, a las personas que asistieron a este en vivo. Entonces, pues no, solamente tengo agradecimientos. No sé si alguien más nos quiera comentar algo. Andrea. Andrea, No, darle las gracias de todo corazón a Ana porque nunca nos dejó solas. Eh, Hay veces hasta me contaba su propia historia como para no desfallecer en esa lucha. Eh, y la verdad, pues, usted sabe que se lo dije en estos días, siempre le va a estar muy, pero muy agradecida. Y gracias por haber puesto pues como una esperanza en ella y también en mí, porque si ella está bien, la familia estamos mucho mejor. Y gracias por luchar con ella hasta el final. muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Andrea. Estamos en contacto y esperamos, bueno, para las personas que no hayan podido conectarse o estar durante toda la transmisión, este live va a quedar guardado en mi perfil. Mis teléfonos de contacto y mis redes sociales pues ya las conocen, pero por aquí las recuerdo. Ana de la Pava en Facebook. En Instagram tengo el perfil profesional laboral ISS de Seguridad Social AM de la Pava. Y mi teléfono de contacto en WhatsApp o llamada 313-246-4970. Muchas gracias a todos
y que tengan una feliz noche y nos vemos en un próximo espacio de Extra Procesal, Historias con Justicia. Muchísimas gracias Chao. y hasta luego. Tengan ustedes feliz noche. Muchas gracias por la compañía. Ven, es que